Buen día, mi nombre es Brian Arley López, pertenezco al CAUT al programa de Ingeniería en Logística y Operaciones. A continuación les presentaré la matriz de hechos económicos para la materia de contabilidad. Antes que todo, es importante conocer la naturaleza y la dinámica de las cuentas. La teoría de las cuentas se da mediante la clasificación de las mismas y su dinámica frente a los conceptos de saldo y movimiento. A su vez, se identifican las interacciones que se dan entre ellas y su interpretación con los hechos económicos. Debemos conocer también el concepto de cuenta. Es el nombre que se utiliza para registrar en forma ordenada y sistemática todas las operaciones que diariamente realiza un ente económico. Debemos conocer también la clasificación de las cuentas. Tenemos las cuentas reales o de balance, donde se encuentra el activo, el pasivo y el patrimonio. Tenemos las cuentas nominales o de resultado, donde se encuentran ingresos, gastos y costos, y las cuentas de orden, donde tenemos deudoras y acreedores. Acá nos damos cuenta de la naturaleza y partes de la cuenta. Tenemos un nombre de cuenta que puede pertenecer a un débito o a un crédito. En el débito puede ser un activo, un gasto o un costo, y para el crédito un pasivo, un patrimonio o un ingreso, que para el caso de débito es saldo débito y crédito saldo crédito. Registros contables. Una operación mercantil implica la afectación de dos cuentas como mínimo, con la condición que la suma de los débitos sea igual a la suma de los créditos. Las transacciones contables pueden afectar uno o varios elementos de la ecuación contable. A continuación vemos la ecuación contable que nos indica que el activo será igual al pasivo más el patrimonio. Plan único de cuentas. La codificación del catálogo de cuentas está estructurada sobre la base de los siguientes niveles. La clase, definida por el primer dígito de la cuenta, el grupo, por los dos primeros dígitos del código de la cuenta por los cuatro primeros dígitos y la subcuenta por los 6 primeros dígitos. En cuanto a las dinámicas de las cuentas, tenemos 8 clases. La primera clase define los activos, la clase 2 los pasivos, la clase 3 define el patrimonio, la clase 4 los ingresos, la clase 5 los gastos, la clase 6 los costos de ventas, la clase 7 los costos de producción o de operación y la clase 8 las cuentas de orden o deudoras. Matriz de hechos económicos. A continuación mostraré el hecho económico, las cuentas que afecta, el impacto en los estados financieros y el impacto en la ecuación contable de este hecho. El primer hecho es consignación de un cliente por abono de pago de mercancía. Las cuentas que afecta. En el debe, la 110505 caja general y en el haber, la 130505 clientes. El impacto en los estados financieros. El efecto es neutro sobre el efectivo del estado de situación financiera. El impacto en la ecuación contable. No tiene impacto en la ecuación contable. El segundo hecho económico, devolución de compra de mercancía a crédito. Cuentas que afecta. En el debe, la 220505, que es la de proveedores, y en el crédito, la 143501, mercancía no fabricada por la empresa. El impacto en los estados financieros. Disminuye el activo y también disminuye el pasivo del estado de la situación financiera, y el impacto en la ecuación contable disminuye el activo y también disminuye el pasivo del estado de la ecuación contable. El tercer hecho económico. Compra de contado de un seguro de incendio. Las cuentas que afectan. En la débito, la 170520 seguros y en el crédito, el 110505 caja general. El impacto en los estados financieros. El efecto es neutro sobre el efectivo del estado de situación financiera y el impacto en la ecuación contable no tiene impacto en la ecuación contable. El cuarto hecho económico. Consignación de cesantías consolidadas a fondo privado. Cuentas que afecta en el débito, la 251010, que es cesantías consolidadas, de la ley 50 de 1990 y posteriores, y en el crédito, la 111005, que pertenece a los bancos. El impacto en los estados financieros, disminución del activo corriente y también disminución del pasivo del estado de situación financiera. El impacto en la ecuación contable, la disminución del activo y la disminución del pasivo en la ecuación contable.
El quinto hecho económico, causación de gastos de servicios públicos, las cuentas que afectan. En el debe 5135 gastos de servicios públicos y en el haber 233550 servicios públicos. El impacto en los estados financieros. Aumento del gasto del estado de resultados y un aumento del pasivo del estado de situación financiera. El impacto en la ecuación contable genera un aumento del pasivo y una disminución del patrimonio en la ecuación contable. El sexto hecho económico, compra propiedad, planta de equipo de transporte con 20% cuota inicial y saldo con financiación. Las cuentas que afecta. En el debe, la 151230, flota y equipo de transporte. Y en el haber, la 110505, caja general y la 2380, acreedores varios. El impacto en los estados financieros. Aumento del activo, disminución del activo y aumento del pasivo en el estado de la situación financiera. El impacto en la ecuación contable. Aumento del activo, disminución del activo y aumento del pasivo en la ecuación contable. El séptimo hecho económico. Venta de mercancías 50% de contado y saldo a crédito. Cuentas que afecta. En el debe, la 130505 clientes. También afecta en el debe la 110505 caja general. Y en el haber, la 4135 comercio al por mayor y al por menor. El impacto en los estados financieros. Genera un aumento del activo en el estado de situación financiera y un aumento de activo en el estado de resultados. El impacto en la ecuación contable genera un aumento en los activos y aumento en el patrimonio de la ecuación contable. El siguiente hecho económico, causación de intereses de obligaciones financieras. Las cuentas que afecta. En el debe, la 530520, gastos por intereses financieros, y en el haber, la 233505, gastos financieros. El impacto en los estados financieros impacta en el pasivo del estado de situación financiera y los gastos del estado de resultados. Y el impacto en la ecuación contable aumenta el pasivo de la ecuación contable. Seguimos con el hecho económico, causación compra de mercancía a crédito. Las cuentas que afectan. En el debe, la 111005 perteneciente a los bancos y en el haber, la 2205 proveedores y la 230595 cuentas por cobrar. El impacto en los estados financieros, aumento del activo y disminución del pasivo en el estado de situación financiera. El impacto en la ecuación contable, aumento del activo y disminución del pasivo en el estado de la ecuación contable. El siguiente hecho económico es causación contrato de suministro de refrigerios. Las cuentas que afecta. En el debe, la 539595, otros gastos diversos, y en el haber, la 233595, cuentas por pagar. Impacto en los estados financieros. Aumento del pasivo en el estado de situación financiera e impacta la cuenta de gastos en el estado de resultados. Impacto en la ecuación contable. El aumento del pasivo en la ecuación contable. El siguiente hecho económico, pago anticipado de arrendamientos. Las cuentas que afecta. En el debe, la 170525, que pertenece a los arrendamientos, y en el haber, la 110505, perteneciente a la caja general. El impacto en los estados financieros. El efecto es neutro sobre el efectivo del estado de situación financiera. Y el impacto en la ecuación contable no tiene impacto en la ecuación contable. El siguiente hecho económico, préstamo de vivienda a empleados. Las cuentas que afecta. En el debe, la 136505 perteneciente a viviendas y en el haber, la 111005 bancos moneda nacional. El impacto en los estados financieros. El efecto es neutro sobre el efectivo del estado de situación financiera y el impacto en la ecuación contable no tiene impacto en la ecuación contable. Tenemos el hecho económico, pago de viáticos a los empleados de mercadeo. Las cuentas que afecta. En el debe, la 261030 viáticos y en el haber, la 111005 perteneciente a los bancos. El impacto en los estados financieros, aumento del activo y disminución del pasivo en el estado de situación financiera y el impacto en la ecuación contable, aumento del activo y disminución del pasivo en el estado de la ecuación contable. El siguiente hecho económico, causación de comisiones de los empleados de ventas. Las cuentas que afecta. En el debe, la 520518 comisiones y en el haber, la 260510 comisiones. El impacto en los estados financieros, aumento del activo y disminución del pasivo en el estado de situación financiera y el impacto en la ecuación contable, aumento del activo y disminución del pasivo.
El siguiente hecho económico es recibo de dineros por arrendamientos. Las cuentas que afecta: en el debe la 110505 Caja General y en el haber la 134530 perteneciente a los arrendamientos. El impacto en los estados financieros: el efecto es neutro porque sobre el efectivo del estado de situación financiera, y el impacto en la ecuación contable no tiene impacto en la ecuación contable. Hecho económico: causación de interés de un préstamo por pagar. Las cuentas que afecta: en el debe la 111005 perteneciente a los bancos y en el haber la 260505 que son los intereses. El impacto en los estados financieros: aumento del activo y disminución del pasivo en el estado de situación financiera, y el impacto en la ecuación contable: aumento del activo y disminución del pasivo en el estado de la ecuación contable. El siguiente hecho económico es causación de la depreciación del equipo de transporte. Las cuentas que afecta: en el debe la 516035 depreciación de flota y equipo de transporte y en el haber la 159235 depreciación acumulada. El impacto en los estados financieros: impacta el estado de situación financiera y también el estado de los resultados. Y en el impacto de la ecuación contable se disminuye el activo. El hecho económico: nota débito del banco por cobro del GMF. Cuentas que afecta: en el debe la 111005 perteneciente a los bancos, en el haber 530505 gastos bancarios. El impacto en los estados financieros de este hecho económico: aumenta el activo en el estado de situación financiera y un aumento en el patrimonio en el estado de resultados. Impacto en la ecuación contable: efecto en el aumento del activo y patrimonio de la ecuación contable. Para el hecho económico compra de instrumentos financieros de contado, las cuentas que afecta: en el debe la 122505 CDT certificado de depósito a término y en el haber la 110505 Caja General. El efecto es neutro sobre el efectivo del estado de situación financiera como impacto en los estados financieros, y para el impacto en la ecuación contable no tiene impacto en esta ecuación contable. El siguiente hecho económico: registro de costo de ventas de inventario. Las cuentas que afecta: en el debe la 1435 que pertenece a los inventarios y en el haber 613595 ventas de otros productos. El impacto en los estados financieros: aumenta el activo en el estado de situación financiera y aumento en el patrimonio del estado de resultados. El impacto en la ecuación contable: aumento del activo y patrimonio de la ecuación contable. Es importante tener en cuenta la aplicación del catálogo de cuentas perteneciente al Decreto 2650 de diciembre 29 de 1993. El catálogo de cuentas y su estructura serán de aplicación obligatoria en la contabilidad y no podrán utilizarse clases, grupos, cuentas o subcuentas diferentes a las previstas en él. No obstante, los entes económicos que lo consideren necesario podrán utilizar internamente para el registro de sus operaciones códigos y denominaciones diferentes, caso en el cual deberán elaborar una tabla de equivalencias entre estas y las contenidas en el catálogo del Plan Único de Cuentas, la cual estará a disposición de las personas o entidades que, de conformidad con la ley, tengan la potestad de inspeccionar o examinar los libros y papeles del ente económico. El artículo 11 de estados financieros nos presenta lo siguiente: toda presentación de estados financieros básicos a los administradores, socios, entidades del Estado y terceros deberá efectuarse utilizando las denominaciones indicadas en el catálogo contenido en el Plan Único de Cuentas PUC. Asimismo, indicará los códigos numéricos en el evento que le sean solicitados por alguno de estos. Para tal efecto, el balance general se preparará debidamente clasificado en parte corriente y no corriente, dependiendo de la realización de los activos y exigibilidad de los pasivos, conforme a las normas vigentes sobre presentación y revelación de estados financieros. Muchas gracias.